Buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a exponer acerca del trabajo final encargado. Se titula Deshidratación de alimentos desde el enfoque de la primera y segunda ley de la termodinámica. Bueno, quien les habla es López Zacarías Ángela. Bien, en este caso nos planteamos el siguiente objetivo: es poder verificar y analizar lo que es la importancia y eficiencia de la aplicación de las leyes termodinámicas, en este caso la primera y la segunda ley, en lo que se refiere a un sistema de secado o deshidratación de alimentos. Cabe resaltar que también el tema va más enfocado a lo que es la deshidratación o secado en lo que son cebollas. Sin embargo, de una gama de ejemplos para poder llegar a un último ejemplo donde indique netamente o nos centremos netamente en lo que es la cebolla. En este caso vamos a ver lo que es el uso de la primera y la segunda ley de la termodinámica, debido a que cada vez toma más importancia o empieza a jugar un juego, empieza a tomar un juego o un papel mucho más importante dentro de los sistemas de secado para alimentos. Si bien suele usarse desde antes, más reiterativamente lo que es la primera ley, no es la que más se usa debido al análisis del balance térmico. Sin embargo, se ha estado implementando lo que es el uso de la segunda ley. En este caso, nos va a ayudar a hallar lo que es el balance de exergía o la pérdida de exergía, lo cual vamos a poder interpretar también mejor los resultados obtenidos y buscar lo que es la optimización de un proceso para obtener menos gastos, lo que busca una empresa. Bien, como primer ejemplo tenemos el titulado de la primera y segunda ley. Analiza la termodinámica del proceso de secado de lo que es la calabaza. Como podemos ver en la figura 1 y la figura 2, principalmente en la figura número 1 vemos el montaje experimental que se ha realizado en este ejemplo. Cabe resaltar que en las diapositivas siguientes también mencionaremos no lo que es lo principal, en este caso el diseño experimental que se ha utilizado para cada tipo de secado. Además también vamos a ver cuáles son los parámetros que se han utilizado, ¿no? Ya que cada autor busca, dependiendo de qué variable piensa usar, es el resultado que desea obtener, ¿no? Para básicamente poder optimizar todos los procesos y tener menores gastos. Bien, en este caso, para lo que es el primer ejemplo acerca de la primera y la segunda ley, enfocado en lo que es el proceso de secado de las calabazas, se menciona que en esta investigación se hace el análisis tanto de la energía y exergía del secado de una sola capa de rodajas de calabaza con el uso de un secador de tipo ciclón, aplicando ampliamente lo que es la primera y la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Aquí ya podemos ver lo que es el equipo que está usando. En este caso hay que tomar en cuenta este, esta implementación, ¿no? Debido a que cada autor va a manifestar tanto o más que la diferencia en el sentido de la materia prima que se va a usar es el tipo de secador que están usando. En este concepto, este autor tomó las temperaturas entre 60, 80 y 80 grados, además del 20 y del 10% de humedad relativa a 1 y 1.5 metros por segundo de velocidad de aire de secado durante aproximadamente entre 5 a 12 horas. El resultado que este autor obtuvo es que las rodajas de calabaza se secaron suficientemente en los rangos que se había planteado en un inicio. Además, también considerando lo que es la humedad relativa y la velocidad en la cual fue empleada, ¿no? Demostrando así el gran valor de la aplicación de las leyes de la termodinámica. Más adelante también vamos a ver lo que son las fórmulas que van a pasar a utilizar estos autores, ¿no? Cada uno utiliza una fórmula que de alguna u otra manera se relacionan entre sí, pero tienen sus aplicaciones o depende también del modelo matemático que ellos usen, de acuerdo a lo que más se ajuste dependiendo de los resultados o las variables que ellos están utilizando. Ahora vamos al siguiente caso. Aquí se titula el análisis de energía y exergía del secado en capa fina de morera de un secador. En este caso también en la figura número 3 podemos ver lo que es la vista esquemática del sistema de secador. En este caso el tipo de secador que usó este autor es un secador solar. Y en la figura 4 podemos observar cuáles fueron los resultados de la pérdida de exergía y la eficiencia exergética
para un flujo másico de 0,036 kilogramos por segundo en cuanto a la velocidad del aire. En este caso, este autor menciona que en su investigación del proceso de secado en lo que eran capa fina de morera o mora, a través de un secador solar forzado, el análisis que ellos utilizaron tanto de la primera y la segunda ley de la termodinámica, durante el proceso de secado se consideró como un proceso de flujo estacionario. Asimismo, la base principal de estos análisis es el fenómeno de la termodinámica del aire húmedo. En tal sentido, esta aplicación de la primera ley de la termodinámica se realizó básicamente un análisis de energía para poder estimar cuáles son las relaciones de utilización de energía y cuáles son las cantidades de ganancia de energía del colector de aire solar. Sin embargo, también se realizó lo que es el análisis de exergía para determinar las pérdidas de energía durante el proceso de secado, y en este caso, como ya lo habíamos mencionado, estaríamos aplicando lo que es la segunda ley de la termodinámica. Tomando en cuenta que durante toda la investigación del autor se consideraron 5 velocidades de flujo máximo. Estas oscilaban entre los rangos de 0,014 kilogramos por segundo y de 0,036. De igual forma, se estudiaron lo que son los efectos de esta velocidad tanto del aire de entrada y el tiempo de secado, tanto en la energía como en la exergía, ¿no? Y según los resultados que el autor obtuvo, fue que los principales valores en relación a la energía estaban entre 55,2%, 32,19%, 29,2%, 21,5% y 20,5% para las 5 velocidades de flujo másico que el autor usó, ¿no? Y en relación a los valores de pérdida de energía fueron entre 10,82, 6,41, 4,92 y 4,06 para las velocidades de flujo másico usados. En esta investigación, el autor concluyó que tanto la relación de utilización de energía como la pérdida de energía, donde estamos involucrando la aplicación de lo que sería la primera y también lo que es la segunda ley de la termodinámica, disminuyeron con el aumento del flujo másico de secado, mientras que la eficiencia exergética aumentó. Bien, como tal energético, exergético del secado convectivo de residuos de tomate industrial. Bien, en este caso ya podemos ver, ¿no?, también en la figura número 5, cuál fue la vista esquemática del montaje experimental que utilizaron para la investigación. O más que todo, esto fue realizado en una conferencia, un congreso, internacional de proyectos de ingeniería en el año 2000. Para ello también podemos observar en la diapositiva cuáles fueron las ecuaciones que utilizaron para poder obtener los resultados. Y vemos también cómo fue que se aplicó tanto no solo la primera ley de la termodinámica como ellos venían haciendo, ¿no? Debido a que este es un artículo de esos años. En esos tiempos fueron, como por así decirlo, parte de los pioneros en los cuales empezaron a implementar lo que sería el uso, ¿no?, de la aplicación de la segunda ley de la termodinámica para ver qué resultados podrían obtener y si había quizás algún factor relacionado para poder obtener algún parámetro deseado, o si es que brindaba mucho mayor información que lo que es con solo la primera ley, ¿no? En ese caso yo considero que tanto la primera y la segunda ley de la termodinámica son muy importantes o juegan un papel muy importante dentro de toda la evaluación de los procesos, ¿no? En este caso, el proceso de secado, ya que como estamos viendo, cada autor, gracias a lo que sería la aplicación de estas leyes, pueden tener parámetros donde pueden hacer o generar mejoras en el proceso que están ellos realizando, porque ellos realizan procesos de forma en piloto, como dicen, o a escala laboratorio. Y cuando ya uno quiera tener una vista de forma industrial, es necesario tener todos los parámetros establecidos para básicamente tener menos costo y un buen producto que tenga una calidad suficiente para poder ser ofrecido a los consumidores, ¿no? En este caso, o para uno mismo. Pero en su mayoría es para los consumidores. Con referencia a este autor o a esta investigación, menciona que es sobre los balances energéticos y exergéticos del proceso de secado de pieles y pepitas del tomate industrial, ¿no? Esto ya es a nivel industrial. Llevados a cabo, pero
mira, ven como les estaba comentando, esto se debe a que uno tiene una visión de forma industrial, pero primero tiene que hacerlo en una escala menor o escala piloto o escala de laboratorio para tener o obtener cuáles son los parámetros deseados, ¿no? O en todo caso, si es que se va a equivocar, no tener tantos gastos como si fuera en una planta industrial. Bueno, en este caso, se realizó o el tipo de secado se hizo bajo el régimen de convección forzada y con parámetros de funcionamiento dentro del rango típico que se encuentran en los secadores solares, ¿no? En este caso. Obteniéndose como resultado, empleando la primera ley de la termodinámica, se llevó a cabo el análisis energético del proceso de secado. Se calculó el radio de utilización de la energía, que oscilaba básicamente entre 2,73 a 18,12%. Y gracias o mediante a la segunda ley de la termodinámica, se ejecutó lo que es el estudio de la exergia para determinar su comportamiento con las diferentes variables de operación, ¿no? Ya que cada autor pone una variable dependiendo de lo que quiere hallar. Por ejemplo, algunos utilizan lo que es la velocidad, otros el tiempo de secado, otros el flujo máximo que están utilizando, ¿no? Y en este caso se observó que las pérdidas de exergia se incrementan al aumentar la temperatura del aire de secante, resultando menos significativos los aumentos de la velocidad del aire, y las mayores pérdidas se registraron para la temperatura de 45 grados centígrados, alcanzando el valor de 0,038 kilojoules por segundo. Y las mejores eficiencias energéticas se alcanzaron para la temperatura de 25 grados centígrados y velocidad de 1 metro por segundo. Bien, como podemos ver, ¿no? Gracias a estos resultados ya ellos pueden tener una visión de cómo podrían ponerlo ya a una escala industrial, ¿no? Debido a cuál es que la variable o el número, por así decirlo, que les puede generar una optimización durante el proceso que ellos desean realizar, y así obtener menos gastos o menos pérdidas, ¿no? En ese sentido. Ahora tenemos el ejemplo del secado de hojas de menta en un secador solar y bajo pleno sol. Es modelado y, bueno, bajo el modelo y también el análisis de rendimiento. En este caso podemos observar en la figura número 6 cuál fue el equipo que se habría utilizado o una vista esquemática del montaje experimental que ellos utilizaron. Y asimismo en la figura número 7 observamos cuáles son las variaciones, o bueno, los resultados, ¿no? En este caso un ejemplo de los resultados, que son las variaciones de la tasa de utilización de energía, y lo que es tanto en función al tiempo y en función a la temperatura ambiente. En este caso, en esta investigación, se evaluó lo que son las características de secado en capa fina en secadores solares con convección forzada y bajo sol abierto con convección natural en lo que serían las hojas de menta. Asimismo, que durante la investigación se utilizó un secador solar de convección forzada indirecta que consiste en un colector de aire solar y un gabinete de secado, como podemos observar en la figura C. En este caso, el autor hizo o utilizó lo que es la primera ley de la termodinámica, donde estimó lo que es el análisis de energía durante todo el proceso de secado solar. Y sin embargo, el análisis de exergia durante el proceso de secado solar se determinó aplicando la segunda ley de la termodinámica, ¿no? En este caso, el autor también hizo uso de las dos leyes porque como estamos viendo, ambas leyes se complementan, ¿no? Para poder obtener un buen resultado. Por lo que los valores de la relación de utilización de energía de los armarios de secado variaron en los rangos entre 7,826% y 46,285%. En este caso se encontró que los valores de eficiencia exergética estaban en un rango de 34,660 a 87,717%. Los valores del potencial de mejora variaron entre 0 y 0,017 kJ por segundo, y la relación de utilización de energía y el potencial de mejora disminuyeron con el aumento del tiempo de secado y la temperatura ambiente, mientras que la eficiencia del ejercicio aumentó. Bien, aquí también podemos ver un ejemplo de cómo el autor busca, dependiendo de qué factor o qué variable está él modificando, para obtener un resultado óptimo utilizando tanto la primera y la segunda ley de la termodinámica en complemento. Como último tema o como último ejemplo en este caso, vemos acerca de los datos sobre exergia y análisis de exergia del proceso de secado
aquí ya nos centramos en lo que sería la cebolla en un secador discontinuo. Podemos ver en esta diapositiva cuáles fueron todas las fórmulas utilizadas por el autor, tanto la ecuación de lo que es para la exergía, ¿no? Donde implica el uso de la segunda ley de la termodinámica, y tanto la entrada y salida o la destrucción, como también él lo llamaba, o en este caso sería más que todo la pérdida. Bueno, ahí está, la pérdida de la exergía y también la ecuación de la eficiencia de la exergía para poder obtener, ¿no? Cuánto fue, si el parámetro que se está usando está dentro de los valores para poder tener una eficiencia alta o qué se puede variar. Bien, en este caso podemos ver tanto en la figura número 8 y figura número 9 cuáles fueron los resultados de la investigación realizada, ¿no? Bien, en este caso se indica que el autor se planteó que para poder descubrir las interacciones energéticas y los componentes termodinámicos del aire desecado a través de una cámara de secado u otro, los análisis de energía y exergía del proceso de secado deben realizarse empleando tanto la primera y la segunda ley de la termodinámica como complemento para que puedan obtener buenos parámetros, o bueno, obtener los parámetros óptimos. En este caso indican que un parámetro más eficiente y realista que nos permite obtener información útil sobre las pérdidas termodinámicas, el potencial de mejora de la eficiencia energética, son principalmente los análisis de exergía que se pueden llegar a realizar, ¿no? Esto implica ya la segunda ley de la termodinámica. Por lo que en la investigación del autor menciona que los análisis de exergía generalmente son efectuados para determinar, ¿no?, lo que es la ubicación, el tipo y la magnitud de ineficiencias termodinámicas durante el proceso de secado, aplicando la segunda ley. Asimismo, fue en base a lo antes mencionado por lo que realizó en su investigación un análisis de exergía, teniendo en cuenta términos de lo que son pérdida de exergía, un potencial de mejora exergética e índice de sostenibilidad exergética del proceso de secado de cebolla a diferentes temperaturas. En este caso se utilizaron temperaturas que van entre 65, 75, 85 y 95 grados centígrados. Y periodos de secado y espesores en una secadora de gabinete, ¿no? En este caso el espesor estaba entre 0,50 a 1,50 centímetros. De las figuras que estamos viendo a continuación, tanto de la figura número 8 y la figura número 9, se manifiesta lo que es la importancia de la medición de estos parámetros cuando se tiene un sistema de secado, ya que cada uno de ellos contribuye para que el análisis de lo que uno desea buscar o no analizar o descubrir, hablando ya más hablando más ya en un vocabulario basado en lo que son términos de la termodinámica. En tal caso, la eficiencia de la exergía en la investigación se considera como un indicador crítico del nivel de calidad de la energía convertida, debido a que la eficiencia de exergía de un sistema se maximiza cuando se minimiza la pérdida de exergía. En relación al índice de sostenibilidad exergética, que es un parámetro también adimensional que se origina principalmente en el análisis de exergía y se traza como la relación entre la exergía de entrada y las pérdidas de exergía o destrucción de exergía, ¿no?, como vimos en las fórmulas anteriores. Este parámetro nos brinda información relevante sobre la influencia del proceso en relación con el medio ambiente, inclusive, ¿no? También tiene un tema ambiental, por lo que vemos. La mejora en la eficiencia de la exergía se traducirá en lo que es un mayor índice de sostenibilidad, no es lo que últimamente se está buscando. Incluso también se menciona acerca de la química verde o la de la economía circular, donde se está tratando de utilizar todo al máximo posible. Es por ello que se está viendo últimamente que en lo que es los temas en las empresas agroindustriales o las empresas alimentarias, utilizan al mínimo todo lo que tienen de su materia prima, ¿no? Incluso lo que antes nosotros consideramos como algo que ya no podríamos utilizar y que iría, por ejemplo, para el compostaje o para las plantas, bueno, como un abono, por así decirlo, antes, últimamente ya se está teniendo un enfoque diferente, ¿no? Ya que no solamente se utiliza, por ejemplo, en una fruta, no solamente se utiliza la pulpa, sino también ya se empieza a utilizar lo que son, por ejemplo, la semilla para producir quizás pectina o incluso la cáscara, que pueden utilizarlo pueden hacer algún recubrimiento comestible con ella, o inclusive también
por ejemplo, se estuvo leyendo en este caso de tesis, ¿no? Acerca de las cáscaras de naranja, que se genera por un proceso o se realiza un proceso de secado y de esta cáscara se puede obtener algún, no, bueno, en este caso algún producto alimenticio seco, ¿no? Claro, pasando por todo el proceso productivo de desinfección, lavado, selección y todo ello, ¿no? Pero ya no se considera como tal un residuo inservible para el consumo, ¿no? Sino más que todo es un residuo agroindustrial que puede tener otro tipo de aprovechamiento y por ello se está vinculando mucho lo que es la economía circular. En este caso, y por último, y no menos importante, se toma en cuenta lo que son las medidas potenciales de mejora de la exergía, ya que al aumentar la eficiencia de la exergía nos permite poder reducir el impacto medioambiental mediante la reducción de las pérdidas de energía. Una menor eficiencia de la exergía conduciría a un mayor potencial de emisión. Y por último tenemos la conclusión. En este sentido se concluye que la aplicación de las leyes de la termodinámica a un sistema de secado u otros incluso también permite hallar datos relevantes que nos ayudan al desarrollo de parámetros que contribuyan a la mejora y optimización del proceso de secado en una amplia gama de diseños experimentales. Bueno, esa sería la bibliografía planteada. Muchas gracias.